Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde que tú nos das la oportunidad de venir y reunirnos, Señor, como tú nos lo has ordenado y como tú nos lo has mandado por medio de tus estatutos. Hoy es el día del Señor y queremos agradarte, Señor, haciendo todo lo que a ti te agrada, que es que tu pueblo se reúna para alabar y exaltar tu nombre, para hablar de las grandes maravillas que tienes tú. Vamos a escudriñar tu palabra y a leerla, Señor. Te pido que no regrese vacía, Señor, que cambie y transforme nuestros corazones. Señor, que nos alineemos a tus estatutos y mandamientos para ser cambiados y transformados. Que todos los que estamos aquí presentes y aún los que han venido por primera vez, Señor, puedan salir con la semilla de tu palabra en sus corazones y que tú les des el crecimiento, Señor. Sabemos que unos siembran, otros riegan, pero al final el crecimiento lo das tú, Señor. Que no sea mi mente, que no sean mis ideas, que no sean mis pensamientos, que no sea lo que yo quiera decir, sino que tú, Señor, seas escuchado hoy por medio del estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El título de la predicación de hoy es La culpabilidad del hombre y estamos basados en el libro de Romanos del capítulo 1 del 18 al 32. Leo yo un versículo y luego ustedes y al final juntos. Y la palabra de Dios dice así, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que Dios conoce es manifiesto, pues Dios se manifestó. Me toca el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya me perdí yo. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo de la mujer se encendieron las narices unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todos quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a un poco de contexto histórico sobre el libro de Romanos. Se me olvidó decirles que trajeran un casco y una armadura, porque hoy sí está buena la predicación. Desgraciadamente en muchas iglesias pues no predican el pecado, lo andan acariciando, ay mi pecadito, no. Aquí siempre es pecado, juicio, arrepentimiento, salvación y vida eterna, que es lo que está escrito. Y como lo he dicho en contadas ocasiones, no me reclamen a mí, yo no escribí las escrituras. Allá arriba reclámenle, pero es lo que la Biblia dice. Bueno, vamos a entrar en contexto histórico. Esta carta a los romanos está escrita
en Corinto alrededor del año 56 después de Cristo. Roma era la ciudad capital del poderoso y vasto imperio romano, sede del poder político, económico y militar, que controlaba desde el océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde el norte de África hasta el río Rin y el Danubio en el centro del norte de Europa. Esto quiere decir que todo el mundo conocido en esa época era controlado por el imperio romano. No se sabe cómo llegó el evangelio a Roma, pero probablemente lo llevaron los judíos y prosélitos que se convirtieron cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés mencionado en Hechos 2:10. Aunque los destinatarios originales de la carta eran los cristianos de Roma, su mensaje es universal y deja asentadas doctrinas fundamentales para los creyentes. Esta carta es así como que la parte medular del evangelio. Si tú estudias todo el libro de Romanos, ya no tienes escapatoria. O te alineas o pues te pierdes, ¿no? Porque cuando entiendes y estudias este libro, es algo así impresionante. Yo he estudiado el libro de Romanos, he hecho estudios del libro de Romanos, pero ahora que el Señor me llevó a esta predicación, híjole, me llevó, ahora sí, muchas horas. No vamos a terminar hoy, que es imposible, pero lo poco que podamos escuchar hoy, que realmente sirva para transformarnos. Pero la próxima vez le seguimos, no se escapan. Martín Lutero se basó en esta carta para su lema de la Reforma Sola Fide, que quiere decir solo por fe. Por medio de esta epístola, el apóstol Pablo da respuesta a uno de los grandes interrogantes del cristianismo auténtico: la manera adecuada en el que el ser humano puede tener acceso a la presencia de Dios y a la comunión con Él. Hace rato les decía Omar que los que quisieran acercarse a Dios, pues que podían preguntarnos, ¿no? Y con mucho gusto les podemos decir, porque es la única forma, Para conocer a Dios no necesitas irte de rodillas a no sé dónde, comprarte una figura de yeso o de madera, y de eso habla todo esto, sino la única manera de acercarse a Dios es aquí. Esta es la única, no hay opción. Y por medio de la oración. La manera adecuada en la que el ser humano puede tener acceso a la presencia de Dios y la comunión con Él no es por medio de rituales, costumbres, conducta personal o leyes que una persona se puede acercar a Dios, ya que a causa de la caída de todos quedaron fuera de la justicia y la santidad de Dios. Romanos 3:20, por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. Este versículo es la respuesta contundente a las pretensiones humanas de tener su propia justicia, una relación adecuada con Dios. El capítulo 5, en los versículos 20 y 21, el Señor nos dice cuál es la manera correcta de tener comunión plena con Él. El 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y aquí hay una promesa muy padre: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A veces quisiéramos que fuera un mundo perfecto donde todos fuéramos obedientes a Dios, pero no. Este mundo caído en el que vivimos, pero yo creo que es la peor época de la humanidad, porque sobreabunda el pecado, pero a manos llenas. Pero aquí es donde tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, donde tenemos que ser la sal del mundo para que la gente llegue a los pies de Jesús. 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Así pues, la justificación de una persona es solamente a través de la fe en Jesucristo. Por eso Martín Lutero dice sola fide. No por medio de creencias personales, independientemente si es judío o gentil. La salvación nos es otorgada porque Jesucristo fue hecho nuestra justicia ante el Padre, de modo plenamente satisfactorio, y tal justicia existe aún antes de la ley, ya que fue otorgada a Abraham por fe, de modo que hubo oportunidad de justicia por fe desde la época de Abraham. Y eso nos lo dice las Escrituras en Génesis 15, en el versículo 16, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en esa época era más complicado porque ni siquiera estaba escrita el Génesis. Creer en Dios a ciegas, cuando Dios te dice que vayas a un lugar sin que tú sepas la dirección ni a dónde ir, eso es una fe verdadera.
Otros temas que aborda Pablo en esta carta son Jesucristo como persona central de la Escritura y del Evangelio, el poder de salvación de nuestro Dios, las promesas para las que han sido justificados, la transformación de vida, los judíos y los gentiles ante Dios, la gracia de salvación para vida eterna, la gracia como agente de satisfacción y liberación del pecado, el reconocimiento de Israel como parte fundamental del plan de Dios, el servicio de los creyentes, la generosidad para con los necesitados y la relación apropiada con las autoridades civiles y militares. Eso a grandes rasgos es de lo que se trata la carta de Romanos. Yo siempre invito a que si vamos a ver una porción, pues léase todo el capítulo con calma para que podamos entender. Vamos a la introducción. A pesar de que nacemos siendo pecadores, desde el mismo instante en el que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, y eso no lo digo yo, sino la Escritura, no podemos ignorar a El Shaddai, es el Todopoderoso en hebreo, puesto que Él es el creador, de tal manera que su creación puede distinguir el bien del mal. Cuando tú naces nadie te lee la Biblia, ¿verdad? Ni te lleva un servicio, y aparte pues estás chiquito y tú qué vas a saber. Pero los seres humanos, aunque no tengamos acceso a las Escrituras, podemos distinguir lo que es bueno o malo. No sé si alguna vez tú cuando eres niño tomaste algo y sentías que todo el mundo te estaban viendo y que hasta te iban a meter a la cárcel, ¿no? Porque sabes, aunque no te sepas los 10 mandamientos, bueno, el resumen, porque son de Hechos 613, y te sientes mal, ¿no? O dices una mentira o engañas a alguien e inmediatamente te sientes mal, porque tú como creación de Dios, Él ha puesto esos mandamientos y esa ley moral en tu corazón. Aún las tribus más alejadas de la civilización tienen conciencia para comprender que robar, mentir, quitarle la vida a un semejante, estar con la mujer de otro, etcétera, son cosas que son incorrectas. En muchas tribus, el ladrón se le corta la mano, al mentiroso se le corta la lengua y al adúltero se mutila. Porque solamente así entendemos. Ahora, nuestras leyes, ¿cómo funcionan? No, pues lo agarran y si una vez sucedió así, un ladrón se quiere llevar un coche, pero lo agarran y no se lo puede llevar. Llega la patrulla y dice, bueno, pues que no lo podemos llevar. Pues ¿por qué no rompió el parabrisas si se quiere llevar el coche? Pero pues no se lo robó. Entonces hay que dejarlo libre. Y así funcionan las leyes de los hombres. La ley de Dios no funciona así. Y hoy, comenzando este pasaje, vamos a explicar lo que es la ira de Dios, para que en buen mexicano le vayamos midiendo el agua a los camotes y luego no nos preguntemos por qué estamos así. La desobediencia es lo que nos lleva a pecar contra Dios. En la ley mosaica, en el libro de Levítico, capítulo 20, claramente Jehová de los ejércitos advierte al pueblo de Israel de la pena por la inmoralidad, que es el pecado más común desde que el hombre existe, en la cual se pagaban, en su gran mayoría, era la lapidación. Para lapidarte, pues te enterraban hasta las rodillas o hasta la cintura para que no le corrieras. Y pues aquí podríamos lapidar a alguien sin problemas. Aquí tenemos mucha piedra. Demos gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino por la gracia. A los adventistas me gustaría decirles, bueno, tú nada más guardas el sábado, pero robas, mientes. Entonces, ¿aquí qué dice? ¿Voy juntando mis piedritas? No, vivimos por la gracia de Dios. La desobediencia del hombre, el negar la existencia de Dios y sentirse autosuficiente y libre de hacer lo que mejor les parece, nos ha llevado al mundo de las tinieblas y han sido entregados a sus más bajos instintos y lamentablemente esclavos del pecado y de Satanás, siendo condenados al lado de fuego donde se escuchará el lloro y el crujir de dientes. Todos nos rebelamos en cierta parte de nuestra vida, sobre todo entre los 12 y los 18 años. No, y que mi mamá que sabe o mi papá que sabe, yo hago lo que quiero porque yo soy Juan Camané y a mí nadie me detiene. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? No, yo la controlo, no te preocupes, jefa, si nomás me eché una, yo puedo manejar. Es más, ebrio manejo mejor. Y las consecuencias pueden ser fatales. La necedad, la desobediencia tienen muerte física y espiritual.
Total, si nomás fuera la muerte física, bueno, ya se murió, lo cremamos, le hacemos un hoyo, 2 bultos de cal, 2 bolsas negras y se acabó, ¿no? No. Dejamos este plano, pero hay un juicio en donde podemos tener salvación y vida eterna o castigo eterno. Por eso esta palabra es dura. Esta carta paulina nos exhorta enérgicamente, o sea, como cuando te regaña tu mamá, a alejarnos de las cosas malas, de la mente reprobada, de la necedad y de los pecados en los cuales no encontraremos salvación, pero nos aferramos a nuestros pecados. Hay gente que se aferra a la mentira. Tú les puedes decir algo, los puedes cachar infragantes y lo niegan. Eso también es pecado. Si realmente deberíamos de estar todos encerrados en algún lugar, ¿no? Pero nada más agarramos las cosas que son más visibles. El mentiroso también debería de haber mentirosos anónimos, fornicarios y adúlteros anónimos. Debería de haber varias instituciones para eso. El pecado es tan atractivo y placentero que muchas de las veces somos atraídos dando rienda suelta a nuestras bajas pasiones, cometiendo hechos vergonzosos. Muchas veces estando bajo la influencia de alguna sustancia, y yo soy el primero en levantar la mano, haces cosas que al otro día no hay ni dónde esconderte. Se te cae la cara de vergüenza y es bastante complicado. Y es algo que hiciste que ya no lo puedes de ninguna manera resolver, ni reconstruir, ni de que, pues, y si todo fuera con decir lo siento, perdóname. Ay, es que no lo vi, lo atropellé, perdóneme. Es que yo estaba asaltando un banco y sin querer le metí un balazo a una persona que iba pasando. Discúlpeme. Por eso debemos de alejarnos del pecado. En la mayoría de los casos, esos pecados nos llevan a la autodestrucción, a la desintegración de nuestras familias, incluso llegando a dañar y a lastimar a nuestros familiares y amigos. Todo fuera como hacernos daños a nosotros mismos, pero no. Nos llevamos entre las patas a muchas personas. Satanás es el padre de la mentira y nos hace creer que la inmoralidad y el pecado son buenos, que no vamos a pagar ninguna consecuencia, y a veces nos puede hacer creer que hasta somos bendecidos porque nos va bien. Pero temo decirles, queridos amigos, que la paga del pecado es la muerte, y en algunos casos la muerte física y espiritual. Al narcotraficante le va bien económicamente, ¿no? A los cantantes de reggaetón y de corridos tumbados les va bien, ¿no? Entonces, ¿son bendecidos por Dios? No. La bendición de Dios y la prosperidad que se habla en las Escrituras no tiene nada que ver con el dinero. La prosperidad es espiritual. Es mejor vivir en una chocita con tu esposita y tus hijitos, tu vaquita, tus gallinitas y tu tierrita donde sembrar y ser felices y alabar al Señor, que a estar a salto de mata viendo a ver a qué hora te quitan. Históricamente, pues ningún malvado ha sobrevivido. Carlomagno, a los 33 años, después de haber conquistado todo el mundo, se murió y no se llevó ni un gramo de oro que adquirió. Entonces, no confundamos la prosperidad de la que habla el Señor. La inmoralidad te puede ocasionar enfermedad. Las adicciones te conducen a perder todo, tu familia, tus bienes, tu dignidad y hasta tu propia vida. Y las adicciones, no estoy diciendo que sean adictos a una sustancia, ¿eh? El adicto a mentir, el adicto a robar, el adicto a adulterar, el adicto a apostar, o sea, a todo, ¿eh? Es más, ha habido casos terribles donde está la señora con el celular y le roban al niño, o se le va la carriola por una pendiente, o lo pierden. Entonces, cualquier adicción es mala. La mentira de Satanás va acompañada del engaño y de la culpa.
acusándonos siempre de todos nuestros errores. Esa culpa nos puede atormentar y nublar nuestra visión y hundirnos en depresión y ansiedad. La depresión, la ansiedad y muchos problemas psicológicos pueden ser superados cuando te declaras en bancarrota espiritual. Te humillas delante de Dios con un corazón contrito y rindiéndote a los pies de Jesús. Y esta frase me gustó. Solamente Dios tiene el poder de transformar una vida pecadora en una vida santa. Hace, no sé, 50 años, bueno, aunque usted no lo crea, yo soy del siglo pasado y sí, muy para atrás. Yo no oía de la depresión y de la ansiedad. ¿Qué haría, por ejemplo, Pedro? Fue a visitar al psiquiatra y al psicólogo. Es que no me puedo perdonar que negué a Jesús 3 veces. Écheme un clonazepam o un diazepam. ¿Cómo se quitó esa culpa, Pedro? Arrepintiéndose, orando. Yo soy testimonio de que solamente Dios te puede transformar. A mí, yo les he dicho aquí a los muchachos que si yo les platicara, yo en vez de ser un estuche de monerías, era un estuche de porquerías. Y el Señor me transformó, y sin ver al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a nadie, solamente reconociendo que eres pecador, humillándote a ti mismo, cambiando de dirección y renovando tu mente por medio de la palabra. Lo que les dijo hace rato Mar es bien cierto, y yo se los he dicho. Los seres humanos, todos somos el resultado de lo que vemos y de lo que escuchamos. Si yo escucho en mi casa que todo el tiempo son malas palabras, pleitos, divisiones, acusaciones y mentiras, pues cuando crezca pues voy a pensar que es lo normal y eso es lo que voy a hacer. Pero si yo veo que mi papá nos lleva a la iglesia, que en la casa tenemos un culto, que nos leen la Biblia, que adoramos al Señor, pues ¿qué voy a hacer cuando crezca? Pues lo mismo. Pero no, ¿qué tanto es tantito? Vamos a escuchar una de Maluma. Al fin, está chido el ritmo. Alaba al Señor. ¿Estás triste? Alaba al Señor. ¿Estás contento? Pues salta de júbilo. ¿Tuviste una pérdida? Alaba al Señor. El Señor es el único que te va a transformar, ¿eh? Porque nos podemos gastar una fortuna y no va a pasar nada. Ahora sí, abróchense los cinturones. Creo que sí me pasé un poquito, 10 minutos de introducción y 10 de contexto histórico. Pero tenemos que dejar bien clara todo lo que son las escrituras. Ahora sí, en Romanos 1:18 nos vamos a estacionar un ratito. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo puedes leer así y bueno, ¿y qué entendimos? No, pues, amén, gloria a Dios, sí, pero amén ¿de qué? En más de 13, 14 años de caminar con el Señor, contadas veces he escuchado una predicación sobre la ira de Dios. Casi en todos lados, hasta hay carteles, ¿no? Que Dios es amor. No, abusados con la ira de Dios. Y cuando conoces la ira de Dios, sí, como que tratas de irte por otro lado, porque la ira de Dios no es agradable para nada. La ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Ahí hay que entenderlo. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en amor y misericordia. Dios no se va a enojar con nosotros porque ya llegaste tarde, ya llegaste oliendo alcohol. No. Te comiste mi pan, no. Dios no se va a enojar así. Dios te da chance, es paciente y eterno. Pero llega un momento en que dice, bueno, mijito, pues si no entiendes, pues date. Es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo contra el pecado. Así como decimos que Dios es amor, Dios también es justo. Y a Dios no le puedes ver la cara. Por eso tenemos que conocer sus atributos, como ya los hemos estudiado. Dios todo lo ve,
y Dios todo lo sabe. Así es que Él es el único que no puedes engañar. Jeremías 25, 15, 16 dice así la palabra del Señor: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. ¿A qué les suena la copa de vino de este furor? Jesús en Getsemaní: Señor, si fuera tu voluntad pasar de mí esta copa de ira de Dios, que aquí Dios le está diciendo al profeta que le diga a todas las naciones que la van a beber. Nuestro Señor Jesucristo se la tomó él solo, toda la ira de Dios. Se revela. La definición más precisa es revelada de manera constante. En esencia, la palabra significa descubrir, hacer visible o dar a conocer. Dios revela su ira de dos maneras. Una, indirecta, mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral y universal. ¿Cuál podría ser esto? Si tú bebes, pues el riñón, hígado. Si tú fumas mucho, pues cáncer pulmonar, ¿no? 2. Directa, por medio de su intervención personal. El registro del Antiguo Testamento, desde la sentencia impuesta a Adán y Eva hasta el diluvio universal, desde el fuego y azufre que destruyó por completo Sodoma y Gomorra hasta el cautiverio de Babilonia, presentan evidencias claras de esta clase de intervención. Dios te da chance. En el tiempo de Noé, pues la tierra estaba nuevecita, ¿y qué hicieron? Se la acabaron. La inmoralidad destruyó a los hombres, ¿y qué hizo el Señor? Pues vamos a ahogarlos a todos. Sodoma y Gomorra pasó lo mismo, ¿no? Ahí sí tuvo piedad y nomás agarró 2 ciudades. Ahorita, en los siguientes eventos que se vienen, pues es toda la humanidad. Ahí sí no se va a salvar nadie. La revelación más gráfica de la ira y el odio santo de Dios en contra del pecado se encuentra en el derramamiento del juicio divino sobre su propio Hijo en la cruz. ¿Qué es lo que les estaba diciendo antes? En la cruz es donde vemos la ira del Señor. 1. La ira eterna, la cual se expresa en el infierno. 2. Ira escatológicamente, que corresponde al último y gran día del Señor. 3. Ira de cataclismo, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. 4. Ira de consecuencias, que corresponde al principio de la siembra y la cosecha. Que la siembra y la cosecha no tiene nada que ver como en las sinagogas de Satanás dicen: siémbrale con puros de a 1000 y vas a cosechar de a 10,000. No, todo es espiritual. 5. Ira del abandono. Esto sí está muy feo, que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Esta quinta forma de ira, en el abandono divino de los impíos, que han continuado durante toda la historia para que se entreguen todos sus pecados con las consecuencias debidas. Ya cuando el Señor ya te entregó, pues ya te da rienda suelta a todo lo que quieras hacer y date. Y al final causas demasiados problemas. Impiedad. Esto indica una falta de reverencia, devoción y culto sincero al Dios verdadero, una relación defectuosa con Él. Judas 14 y 15 dice así. Judas es un solo libro, no tiene capítulos, nada más uno. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras de que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo creo que todos conocemos personas que reniegan de Dios, blasfeman el nombre de Dios y son los que van a estar ahí.
Y cuando dice convictos, quiere decir que van a quedar presos en el infierno y en el castigo eterno. Injusticia. Esto se refiere al resultado de la impiedad, una falta de conformidad del carácter y la ley de Dios en pensamiento, palabra y hecho. Detienen la verdad. O sea, una persona desobediente, llena de impiedad y de injusticia, pues detiene la verdad de Dios, ¿no? ¿Qué estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Qué nos muestra la sociedad de ahora? Que no, nada es pecado, tú dale. Ya lo había profetizado Isaías, llegará un tiempo donde a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, y lo estamos viviendo ahora. Me llegan a preguntar, sobre todo los jóvenes, no, pues que si puedo fumar, puedo ir al antro, puedo hacer esto, pues date, te vas a ir al infierno como quiera, o sea, tú haz lo que se te dé la gana. ¿Cómo me he visto? Pues aquí la Biblia dice que hombres vístase varonilmente, las mujeres, ¿cómo se tienen que vestir? De forma decorosa, dice la Biblia. No te voy a decir cómo, Dios te da ese entendimiento. Ahora que si quieres que yo te explique cómo se tienen que vestir, te lo puedo decir, ¿eh? Y tenemos que hacerlo. ¿Qué pasaba en la antigüedad, en el siglo pasado? Cuando iban a las playas, los trajes de baño de hombre y de mujer eran desde aquí hasta acá y hasta los tobillos. Y ahora pues ni lo usan. Y eso es inmoralidad. Ah, pero está bien, es la moda. Porque el cantante, la actriz, el artista lo usa así. Pues todos andar así. Somos arrastrados. Somos guiados por ciegos hacia el infierno mismo. Aunque la evidencia proviene de la conciencia, la creación y la palabra de Dios es irrefutable. Los hombres optan por resistirse y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. No, lo que yo hago está bien, no, si también los vecinos de allá del norte lo hacen, en Europa lo hacen. Yo me acuerdo en los 90s se comenzó a legalizar el consumo de ciertas drogas en Ámsterdam, en Holanda. Pues vámonos a Holanda, ¿no? Pues ¿qué tiene? Y dime cuántos de ellos están vivos ahora. Y deja tú que se hicieron daño en la salud, sus almas. Pero como desgraciadamente no podemos sentir físicamente la ira de Dios, volvemos a pecar y volvemos a pecar y volvemos a pecar. Digo mentiras y pues como nadie me corta la lengua, pues le sigo, ¿no? Me robo algo y como nadie me corta la mano, pues le seguimos dando. A que si las penas fueran así, nos abstendríamos de hacer las cosas. Juan 3, 19, 20 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más el pecado, más su autosatisfacción, más las cosas que son perecederas, y se negaron, porque sus obras eran malas. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero si tú no estás en la luz, que es Jesús, y estás en las tinieblas, entonces ¿con quién estás? Con Satanás. O eres hijo de la luz, o eres hijo de las tinieblas, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay intermedios. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios en su soberanía ha plantado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre, a través de la razón y la ley moral, que es lo que estábamos viendo hace rato en la introducción. Todos sabemos las cosas que están mal, que no son correctas. Esa es la ley moral que está implantada en la mente y en la conciencia de toda criatura del Señor. Ahora, cuando tú ya estudias las Escrituras y caes en eso, entonces ahí sí estás todavía peor. Ahí sí Dios ya te entregó completamente a Satanás. Tu mente fue entenebrecida. Ayer estábamos escuchando un documental de el líder de los legionarios de Cristo. Tremendo. Yo no sabía, tuvo 6 o 7 hijos. 7 hijos. Y abusó también de ellos.
de los 6 a los 12 años. Más aparte, todos los que estuvieron en el seminario con él, ¿no? Y lo peor de todo es que los líderes, de los cuales se admiran mucho, fueron los que lo estuvieron tapando y encubriendo. Cuando ya no tuvo salida, dijeron, no, pues ya está muy grande, ¿para qué lo metemos a la cárcel? Vamos a dejarle que cumpla su condena en su casa cómodamente. Y así como esas les puedo decir muchas, ¿eh? Y hay en todos lados, ¿eh? No sé si se enteraron de la noticia de una sinagoga de Satanás en Guadalajara que se llama La Luz del Mundo, donde su líder, pues les decía a las personas que llegaban ahí, yo soy el ungido del Señor y el Señor me ha dicho que yo te tengo que dar la santa unción en mi recámara. Y ahora tráeme a tu hija, y ahora tráeme a tu nieta. Y así se pasó de generación en generación. Esos son esbirros de Satanás. Un hombre que conoce realmente la palabra de Dios la sigue a rajatabla. Y si aquí dice que no tienes que hacer tal o cual cosa, no la haces. Así la quieras hacer y no la haces. Y golpeas tu carne, como dice el apóstol Pablo, y no lo haces. Pero estamos así de falsos maestros y profetas. Si en una iglesia te hablan de dinero, si en una iglesia te hablan del ungido, si en una iglesia te dicen que hay pastoras, sal huyendo de ahí. Eso no es una iglesia del Señor. Una iglesia del Señor es donde se predica la palabra y nada más. No donde te cuentan chistes y anécdotas. Es la palabra. Versículo 20. Yo creo que con este vamos a terminar. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. En español mexicano no te puedes hacer pato. O sea, la creación pues voltea a ver, todos están vivos y todos los creó el Señor. ¿Quieres ver un poquito más allá? Pues aquí mira qué bonitos arbolitos, los animalitos, las hormiguitas. Hoy en la mañana observaba un 100 pies, dije, wow, gloria a Dios, la creación de Dios. Las aves que podemos escuchar, la lluvia, todo es creación de Dios. Así es que no puedes decir que no conoces a Dios. O sea, ahí lo ves, estás vivo. Dice, las cosas invisibles, referencia específica a los dos atributos que se mencionan en este versículo, por medio de las cosas hechas. La creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios, y por eso es importante leer las Escrituras. El Salmo 19 del 1 al 8 aquí nos lo deja claramente. Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ya no se ve aquí, ¿verdad? Pero en los pueblos, o hace muchos años, me encantaba a mí voltear al cielo y ver las estrellas. Y hasta allá me acuerdo que nos tirábamos en la azotea y a tratar de descubrir las constelaciones, ¿no? Esa es la obra de Dios. Y la ves manifiesta. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La palabra de Dios es poderosa, con que Dios diga, hágase la noche o hágase el día, y ahí está. Versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Nosotros despertamos y vemos el sol, y el sol lo vemos no nada más en el mundo, lo ve el sol todo el universo, y Dios lo puso. De un extremo a otro, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
su eterno poder, por lógica, es necesario que el Creador que hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor y lo sustenta todo el tiempo sea un ser de poder formidable, deidad. Es decir, su naturaleza divina, en particular su fidelidad, bondad y gracia. No tiene excusa. Dios hace responsables a todos los hombres al no querer reconocer lo que Él les ha mostrado de sí mismo en su creación. Incluso aquellos que nunca tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio han recibido un testimonio claro sobre la existencia y el carácter de Dios, pero la mayoría de ellos han preferido suprimirlo. Si una persona responde a la revelación que tiene, así sea nada más que la revelación natural, Dios suministrará los medios necesarios para que esa persona escuche el Evangelio y crea. Aquí les voy a platicar rápido Hechos 8 del 26 al 39. Dios se muestra, Dios siempre ha estado ahí, lo vemos en la naturaleza, cuando respiramos, cuando vemos a los demás, ahí está Dios. Muchos se excusan, no, pues es que yo no tengo una Biblia, no, pues que yo no sé leer, pues, pero si oyes, ¿no? Peor el que sí no ve ni escucha, pues ahí cómo le hacemos. Pero aún así, Dios es todopoderoso. ¿Qué pasaba antes del primer siglo, cuando todavía no estaba escrita la Biblia? Pues cómo íbamos a entender. Para no leerlo todo, Hechos 8, 26 al 39 es la historia de Felipe y el etíope. Venía un eunuco etíope a Jerusalén para escuchar la palabra de Dios en el tiempo y adorar. Etiopía es uno de los países donde más judíos y cristianos hay, y ha sido un país donde no ha sufrido persecución religiosa. ¿Por qué? Pues solo Dios sabe y su soberanía. Entonces este cuate venía y lo traían en su carruaje y venía leyendo el libro de Isaías 53. Los invito a leer Isaías 53, es la profecía de Jesús y del Mesías. Entonces, Felipe se lo encuentra en el camino y le pregunta que qué hacía. No, pues estoy leyendo el rollo de Isaías 53, pero pues no le entiendo. ¿Quién me lo podrá explicar? Y Felipe, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, le explica. Por eso Dios provee los medios para que tú lo comprendas. No estás aquí de balde, estás aquí con un propósito, conociendo lo que Dios tiene para tu vida. Por eso Dios pone algunas veces siervos inútiles, vasos de barro, a poder explicar. Con mi propio entendimiento, créanme que yo no podría hacer nada de esto. Yo todos los días le digo, Señor, no tengo la menor idea de qué voy a hacer hoy. Dime y ayúdame. Y el Señor es fiel y justo y te ayuda. O puedes encontrar una Biblia en la cárcel, una Biblia en un hotel, una Biblia en una gasolinería. Es más, yo he visto Biblias tiradas en la basura, de las chiquitas, de las azules, de los Gedeones, y gente que las lee y es restaurado. Dios provee los medios. Pero ahora, tú ya tienes la información, ya la tienes, pues nomás ponte las pilas y obedece. Entonces esa fue la manera en la que el eunuco etíope pudo llegar a los pies de Jesús. Y es la manera en la que muchos podemos hacerlo. Este pasaje, como ya vieron, es muy largo. Nada más pude exponer 3 versículos, me parece. Si por mí fuera, nos quedamos aquí toda la tarde. 18, 9, sí, 3 versículos nada más. Nos falta, yo creo que otras 3 predicaciones para poderlo explicar. Pero quiero que se lleven en sus mentes esto. Dios se presenta y nos enseña lo que Él quiere, sus leyes y sus mandamientos. No para que los desobedezcamos, sino para que los pongamos en práctica. Para que ya no tengamos el pretexto de que no lo escuché. Para que entendamos que debemos de llevar una vida en obediencia y santidad, siguiendo los mandamientos de Dios. Y por eso nos dejó su libro, para que sepamos cuál es el camino y cuál es la dirección.
Regresando al ejemplo de Abraham. A Abraham no le dieron mapa, A Abraham no le dijeron, sigue tal carretera, pues ni carretera sabía. A Abraham llegó el Señor y le dijo, deja todo, agarra tus chivas y sígueme. ¿Para dónde? Sígueme. Está difícil, ¿no? Pero nosotros, ay no, ¿cómo me voy a cambiar de ciudad y voy a dejar a mi perro, a mi gato, pobrecitos, ¿quién los va a cuidar? No. Si el Señor te manda a predicar al cerro, pues ¿por qué creen que estoy aquí yo? Porque el Señor me mandó. Y si el Señor más adelante me manda a otro lugar a predicar, vamos. Por ahí ya estamos haciendo unos planes para ir a predicar a los lugares de donde son muchos de ustedes. Y yo voy. Imagínense que llegas a tu ciudad, a tu barrio, y en vez de llegar y organizar una pachanga, llegas con una Biblia en la mano, una guitarra y otros 2 o 3 locos cantando y alabando y exaltando al Señor. La gente no va a dar crédito a lo que ve. Pero como yo les he dicho siempre, esto es para valientes. Ser cristiano, ser creyente es para valientes, no para cobardes. Obedecer a Dios requiere disciplina, trabajo constante, continuo, ¿cuándo? Todos los días de tu vida hasta que llegues a la presencia del Señor. Porque si tú dices, bueno, yo nada más soy creyente los domingos que voy a misa o voy a la iglesia. No, yo levanto mis manos, yo doy mis ofrendas, pero nunca lees la Biblia. Es más, al servicio ni Biblia llevas, ni Biblia tienes en la casa. Pues no te autoengañes, no has nacido de nuevo. La evidencia de un nuevo nacimiento es que inmediatamente tú te pones a orar y a buscar al Señor. Busca ser discipulado, como el Salmo 42 dice, así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti, del Dios Todopoderoso. Pero si no tienes deseo de leer la Biblia ni de cambiar tu vida, arrepiéntete, siempre hay una oportunidad. Yo no soy Dios para entregarte de una vez a Satanás. Mi chamba es predicar su palabra, animarte a que seas cambiado de dirección y transformado por el Señor. Bueno, vamos a orar y a dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde que hemos pasado aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de que tú creaste los cielos y la tierra, de que tú eres el Todopoderoso, de que tú has hecho todo, Señor. Que podamos comprender que toda tu ira santa cayó sobre tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y que con su sangre derramada en esa cruz podemos ser librados de todo pecado y podemos presentarnos justos delante de ti, Señor. Te pido que nos cambies, Señor, que nos transformes. Ayúdanos, Señor, a realmente caminar hacia ti. Y si hoy hay alguna persona que el Espíritu Santo lo haya convencido de pecado, juicio y justicia, que lo lleve hacia la verdad y que pueda llegar a tus pies, Señor. Te pido, Señor, por todas las madres, que ayer fue su día aquí en México, Señor, te pido que las sigas guardando, que las sigas protegiendo, Señor, que les des fortaleza, que les des sabiduría. Y tú las diseñaste para educar a los hijos, tú las diseñaste para guardar y proteger el hogar y para hacer todas las cosas que se tienen que realizar en las casas, Señor. Que ser ama de casa no es algo malo, sino es una gran bendición poder obedecer tu palabra de sacar adelante un hogar, Señor. Te pido, Padre, que las tomes entre tus brazos, que les des paz, consuelo y que las ayudes a seguir adelante. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén.